Oscar Testa en la mañana de Así Son las Cosas, solo Oscar Chetán que nos haga un resumen, actualice lo que está sucediendo a esta hora con el juicio a Marcelo Macarrón en su cuarto día. Nico, te escuchamos. Bueno, en este momento está declarando Santiago Gatica, la primera persona que llegó a la escena del crimen después de Pablo Radaelli, el primer ciudadano que tomó contacto con esta situación. Gatica estaba en aquel momento en la garita del puesto de control allí en el ingreso a Villagolf y llegó a la casa de Nora Dalmazo cuando Radaelli lo contactó telefónicamente. En este momento, cuando está haciendo su declaración, acaba de decir que él le llamó sobremanera el orden que había en la habitación en la que encontraron el cuerpo de Nora Dalmazo, que estaba tapada Nora en la parte inferior, o sea, sobre su zona genital, con una sábana. Es que estaba absolutamente todo ordenado y que eso le llamó muchísimo la atención. Dijo que solamente observó muchas huellas en una mesa de vidrio que había en la parte baja de la casa, y por lo demás, digamos, no aportó hasta el momento ningún dato más relevante que ese. Es una persona que, bueno, dijo no recordar demasiado lo que había ocurrido, pero sí ratificó que lo convocó Radaelli y que, bueno, fue el primer policía en ingresar a la zona donde apareció el cuerpo de Nora Dalmazo. Antes de que hablara Gatica, se leyó una declaración de Facundo Macarrón que dio en alguna de las distintas instancias en las que fue entrevistado, donde se conoció, bueno, algunas cuestiones vinculadas a su señalamiento hacia Michelle Rohrer. Dijo, por ejemplo, que una vez llegó a su casa y que encontró a Nora Dalmazo en una situación íntima, pero precisando, digamos, íntima en cuanto a amistad, no una situación necesariamente sexual o sentimental, tomando champán con Michelle Rohrer, y que le llamó muchísimo la atención. Por otro lado, dijo que su papá en todo caso había sido ingenuo con los vínculos que había mantenido a lo largo de su vida, sobre todo antes de la muerte de Nora Dalmazo, porque le preguntaron concretamente si sospechaba de algún tipo de relación entre Nora y Michelle Rohrer, algo que él dijo que, bueno, que no lo sabía y que en todo caso su papá era por allí ingenuo con las personas con las que se relacionaba. Es decir, como que no pensaba mal de nadie. Eso dijo Facundo Macarrón en otra de las declaraciones que no fueron en la jornada de ayer, pero que se leyeron hoy, no sabemos bien por qué. Esto lo leyó la secretaria del tribunal. Así que, bueno, son algunos de los detalles que se conocen. Por otro lado, el otro dato del día es que volvió a declarar Marcelo Macarrón. En este caso, pidió hacer uso de la palabra él mismo, solicitó al tribunal que le habiliten a hacer uso de la palabra para hacer referencia al ACV que sufrió su suegra, Nené Grassi. Es decir, él contó que estaba en el sanatorio privado de Río Cuarto haciendo una cirugía de cadera, un reemplazo de cadera a una paciente, que en ese momento Juan Dalmazo lo llamó telefónicamente para manifestarle el cuadro con el que se habían topado. Nené Grassi tirada en el piso, sin habla, se había hecho pis y caca encima, eso también lo precisó Macarrón. Dijo que él convocó al neurocirujano Iván Aznar para que se presente en el sanatorio privado y pidió que la enviaran con una ambulancia de manera urgente al sanatorio para poder asistirla, con la expectativa de que fuera un ACV de tipo, digamos, no de tipo hemorrágico, que es el ACV que tiene por allí más chances de no dejar secuelas. Bueno, finalmente Macarrón dijo que cuando la revisaron se encontraron con que Nené Grassi tenía un ACV hemorrágico, que eso hace que no se pueda hacer nada más que esperar la evolución del paciente. La mujer estuvo varios días en terapia intensiva, pudo sobreponerse a esa situación, pero actualmente no habla, solamente se maneja con señas, dijo Marcelo Macarrón. A lo sumo contesta un sí o un no con dificultad, pero de esa manera también dejó en claro cuál es el estado de situación actual de su ex suegra, de Nené Grassi, que, bueno, recordemos, renunció a la querella y por ende, bueno, no está en este momento, como lo dijo el lunes, al lado del fiscal Julio Rivera.
Lo que puedo agregarte, Nico, esto de que decías de la lectura de una declaración de Facundo Macarrón, si no entiendo mal, o sea, a ver, en realidad lo que pasó ayer fue lo siguiente. En una parte, Julio Rivero, el fiscal acusador, le pregunta a Facundo si recuerda lo que Facundo había declarado en una instrucción respecto a cómo veía al padre. Y bueno, o sea, Facundo ayer contesta, y lo veía quebrado. Quebrado, dice Rivero. Bueno, vamos a leerle lo que dijo, lo que vos señalaste en la instrucción a Miralles en el 2016, y ahí leyeron una parte de esa declaración que había dicho Facundo: nunca lo vi tan pesimista a mi papá, ni siquiera cuando me imputaron a mí. Eso lo había dicho en el 2016 y que ayer no lo recordaba. Entonces, por lo que entendí ayer, hoy se leyó esa declaración completa, ¿sí? Completa, no sé, por una cuestión técnica, después Oscar de última nos explicará bien, pero entiendo que es la declaración de Facundo Macarrón a Miralles en el 2016. Exactamente, tiene que ver con eso y efectivamente coincide con lo que vos planteás, lo que se leyó hace algunos minutos respecto a cómo lo vio a su papá. Dijo que después de lo que ocurrió quedó como una persona más irascible, a partir de, obviamente, el crimen de Dalmazo, que estuvo quebrado anímicamente y, bueno, en definitiva, con la necesidad de saber la verdad respecto a lo que ocurrió. Cuando en algún momento se aborda la situación de Nene Gracie, ahí sí Macarrón pidió sentarse nuevamente en el sillón en el que se sientan los testigos y también el imputado, y allí amplió la declaración. No recibió mayores preguntas de parte del fiscal Julio Rivero. Lo que él dejó en claro es que él, de alguna manera, lo que hizo fue atenderlo de inmediato a su suegra, es decir, enviarle la ambulancia, contactar al neurocirujano para que se presente en el sanatorio privado para darle una atención inmediata, teniendo en cuenta que mientras antes se atienda a una persona que tiene ACV, mayores chances tiene de sobrevivir primero y después de quedar con menos secuelas, ¿no? En este caso, bueno, como se trató del peor de los ACVs posibles, el cuadro actual de Nene Gracie es de una persona que casi no habla, digamos. Gracias, Nicolás, por actualizarnos la información que surge desde tribunales. Muy amable. Hasta luego. Bueno, doctor Testa, buen día nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué evaluación hace de lo que viene sucediendo hasta ahora? Bueno, desde el punto de vista técnico, lo que ha ocurrido en estos casos, siempre cuando un testigo ha declarado en una o varias oportunidades en sede judicial y se presenta a declarar en la audiencia, lo que vale y se tiene en cuenta los efectos de la declaración de ese testigo es lo que dice en la sala, no lo que ha dicho antes. Pero ¿anula todo lo anterior? No lo anula, sino que, digamos, no queda sujeto a valoración. Por eso, cuando existen contradicciones o olvidos, se le pueden leer partes específicas de sus declaraciones anteriores en los cuales el testigo puede decir, no, las cosas no son como las dije ahí, por esto, por aquella razón, o no fue correctamente interpretado por el agente que me tomó la declaración, lo que yo quise decir es esto, o bien, sí, ahora recuerdo que efectivamente las cosas ocurrieron tal cual allí lo he dicho. En ese caso, esos términos en los cuales pueden ser ratificados, rectificados o anulados por el propio testigo, se deja constancia, queda la incorporación hecha a través del acta que se registra los pasos de cada una de las audiencias y pueden ser valorados en el momento de analizar la totalidad. Esa es la razón por la cual de hecho le hacen tipo de actuación. Cuando leen, por ejemplo, le contamos a los que por ahí no presenciaron nunca un juicio, digo, cuando le leen una declaración previa o en la instrucción a la persona que está haciendo... Claro, tiene que haber un motivo primero. Sí, obvio, pero digamos, le hacen venir a corroborar tu firma, por ejemplo. Sí, por supuesto, es decir, el primer paso es efectivamente ese. Primero se reconoce la firma y luego se le da lectura a los párrafos que suscitan dudas respecto de la posición o interrogatorio de cada una de las partes que está realizando. ¿Y qué impresión tiene de las estrategias, doctor? Evidentemente que la única estrategia que hasta ahora se ha puesto en evidencia es la posibilidad de instalar a Michel Rohrer como autor del homicidio. Digamos que fuera de eso es la única de las cartas que hasta ahora se está mostrando. Evidentemente que también eso tiene que ver con digamos, dentro de la estrategia defensiva, la instalación de una hipótesis
controvertida respecto de lo que es la sostenida por el fiscal al momento de formular la acusación, y que desde mi punto de vista ya ha sido vastamente investigada y descartada. Pero mientras tanto todo eso evidentemente que puede jugar un rol importante dentro de la apreciación que va formulando los jurados populares, que evidentemente no tienen conocimiento de todo lo que se investigó respecto de Rohrer. Yo me acuerdo puntualmente de los seguimientos que se hicieron, de los movimientos del vehículo, lo que Rohrer dijo que hizo esa noche, los tickets de estaciones de servicio que hay agregados a la causa, un montón de prueba documental, y bueno, otra que no recuerdo en este momento porque también son muchísimos años de haberlo visto. Sí, y hay muchas versiones de que Rohrer estaba por acá, pero no hay nadie en la causa que haya dicho, sí, yo lo vi, y que lo puedan sentar para carearlo, es decir. Por supuesto, sí, incluso que sirva para contradecir, claro, esa prueba documental que ha ido aportando. Yo me acuerdo en ese sentido, por ejemplo, en el juicio de el homicidio del chico del Corral, acá entre Higueras y Chucul, uno de los acusados había presentado una tarjeta del cruce por el Paso Zamoré, entre Villa Langostura y Osorno, en Chile, el mismo día del hecho, con sus datos personales. Ese instrumento, que en su momento podría haber servido realmente como una coartada espectacular, eso lo presentó el norteamericano, no me acuerdo cómo era el apellido, pero era un americano, uno de los acusados, que después terminó siendo condenado, pero que contrapuesto con las lecturas de las sábanas telefónicas, de los reconocimientos efectuados por los testigos donde habían comprado los precintos y demás en una ferretería de Higueras, un montón de pruebas directas hizo de que se terminara comprobando que ese ticket que entrega Migraciones cuando uno atraviesa la frontera son un documento que se hace por cuadruplicado y queda una copia en poder de la persona que cruza. Efectivamente había sido falsificada, no se sabe de qué forma lo había conseguido, pero realmente era falso. Evidentemente que si se pudiera concretar a través de lo que vos, Guillermo, estás diciendo, una prueba directa que amerite que se pueda confiar realmente en que Rohrer estuvo aquí en Río Cuarto esa noche, evidentemente que pondría en crisis absolutamente toda la prueba de descargo que él acompañó de la causa. Claro, de hecho hay muchas versiones que nos llegan a los periodistas de gente de las acecas, que lo vieron, que estaba, que no estaba, que no... Bueno, pero si eso no se materializa en una declaración, lo que no está en el expediente no forma parte del universo, es decir, no hay vuelta que darle. No se puede trabajar en base a suposiciones, dichos de personas que dijeron, oyeron o contaron. No hay manera. Es decir, es imprescindible otro tipo de pruebas, lo cual no quiere decir que eventualmente no puedan llegar a surgir ahora en el debate elementos que puedan llegar a ser importantes y que reabran esa situación. De hecho, Rohrer no fue imputado nunca. No. En la causa. Eventualmente lo que hizo, se investigó su posible participación y se terminó descartando en función de las pruebas que había. Bueno, eso es lo que dijo esta mañana Bertea. Por mucho menos lo imputaron a Mañasco para sacarle sangre. Claro. Y a Rohrer lo citaron como testigo y le sacaron sangre para que hicieran el ADN y no lo imputaron. Así es. Es decir, que ahí ha habido un trato diferenciador entre uno y otro. Sí, esa es la impresión de que da, exactamente. O excesivo celo con Mañasco, o... Mañasco en su momento él había pedido ser imputado para poderse extraer la sangre, y yo creo que equivocadamente la Fiscalía hizo lugar a esa imputación, que después generó un juicio de Mañasco en contra de la provincia. Imputado por sospecha leve. Por sospecha leve, exactamente. Por sospecha leve, y de esa manera se le hizo el ADN, que salió negativo como todos los ADN que se hicieron. Bueno, salvo el linaje Macarrón. Y esta mañana escuchamos la nota que ayer, después que declararan los hijos de Macarrón, hicieron los colegas con Marcelo Brito. Y Brito dijo, bueno, hasta ahora no ha pasado nada en el juicio y se viene ratificando lo que nosotros decimos. No hay nada que complique la situación de Marcelo Macarrón. ¿Le parece que esto es así? ¿Y qué otra cosa va a decir Brito?
Ah, bueno, por eso. Esto tiene que decir sí o sí. Eso yo creo que hasta ahora recién estamos en el precalentamiento del juicio. Sí, el round de estudio. Exactamente. Digamos que me parece que la parte más sustanciosa del juicio todavía no llegó. Los forenses, y lo que ha ocurrido hasta ahora era medianamente esperable. ¿Cuál es la parte más sustanciosa? Perdón? Y precisamente cuando se empiece a hablar de todo lo que fue la actividad de Nora esa noche. Claro, las amigas, las supuestas amigas que dijo Rivero. El por qué no hubo nadie durante 2 días que entrara a la casa, el tema de la empleada doméstica, todo ese tipo de cuestiones que realmente, ahí sí, realmente va a ser, intensa la cuestión y donde se puede llegar a esperar algo diferente. Lo que ha ocurrido hasta ahora, digamos que tanto los hijos de Marcelo Macarrón de alguna manera ya habían, a través de su contacto con la prensa el día anterior, medianamente lo habían habilitado a la posibilidad de que su declaración fuera en los términos en que efectivamente lo hicieron. Lo de los policías y lo de el hijo de Radaelli tampoco generaron demasiadas expectativas en cuanto a elementos nuevos que puedan aportar. Lo que se puede llegar a esperar de hoy, tanto de Gatica como de Liendo, no sé lo que podrá llegar a decir Suárez, porque realmente la causa no aportó demasiado, pero fue uno de los primeros que llegó. ¿Y con tu experiencia crees que estos golpes bajos, por así decirlo, o emotivos a los que apelaron ayer los hijos, tanto Valentina como Facundo, en relación a distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la homofobia que sufrió el chico y también Valentina, la violencia de género contra su mamá y demás, ¿crees que esas cuestiones, que para mí es una estrategia de Brito, digamos, puede impactar en el jurado popular? Yo creo que el jurado popular puede ser permeable a ese tipo de cuestiones. Lo que me parece un tanto, apresurado sacar ese tipo de conclusiones cuando faltan 3 meses para que todo termine. Si esto hubiese ocurrido el día antes de los alegatos, y te diría que mi impresión podría ser otra. Pero falta muy mucho. Es más, temo que si esto continúa de esta manera, termine bastante desdibujado en la memoria de los testigos este tipo de situaciones, que lo van a tener en cuenta, evidentemente, pero que también lo van a observar a la luz de la cantidad de testigos que todavía faltan producir y demás, a los efectos de darle credibilidad a los dichos de los chicos, o realmente hacerlo desaparecer. Diferente, insisto en esto, habría sido si se hubieran producido 24 horas antes, cuando ya no había posibilidad de contrarrestarlo, y si no hubiese habido otros elementos por allí, el peso específico de esa duda, que en definitiva es eso lo que se está sembrando, digamos, con este tipo de especulaciones y de teorías del hecho diferentes a la contenida en la acusación, puede llegar a generar en los jurados populares. Me parece que la influencia va a ser relativa. Una línea, porque se nos agotó el tiempo, respecto del episodio del jurado suplente esta mañana, que le entrega un papel a Facundo Macarrón. Eso... Ahí me parece que hay un exceso de celo de todas las partes. Yo no sé quién lo ha planteado, si la Fiscalía o la Defensa, pero daría la impresión de que todo el mundo tiene puestos los ojos en los jurados populares, y cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir... no es para tanto usted. Es que no sé cuál es el contenido del documento, no sabe nadie, me parece. Bueno, dicen que no tiene nada que ver con la causa. Esa sería una alternativa, por ejemplo, de alguien que lo hubiese hecho de pura ingenuidad. Es decir, alguien le dice, bueno, fuerza, Facundo, quiero estar en contacto con este chico, qué sé yo, me quiero ir a Bélgica. ¿Por qué no le das esto para que me pase, en todo caso, cómo lo encuentro, cómo lo contacto? Podría ser posible cualquier cuestión de esa, lo cual implica que, aunque sea por vía de tercero, hay un contacto o una relación entre uno de los testigos que son fundamentales en la causa y uno de los jurados populares que pueda meritar entrar a cuestionar su imparcialidad al momento de tener, en el supuesto caso de que tuviera que intervenir, porque es un jurado suplente, que hoy por hoy estaría destinado a cumplir su rol hasta el último de la audiencia y después retirarse definitivamente sin tener otra actividad dentro del juicio, pudiera llegar a tener. Eventualmente
Si eso es así, realmente creo que todo deriva de un exceso de celo en una situación que prácticamente en cualquier otro juicio con jurados populares podría haber pasado hasta absolutamente desapercibido, como que en los pasillos un jurado cruce alguna palabra con algún testigo, alguien que pueda llegar a ser conocido, que con toda seguridad es muy probable que siempre haya ocurrido alguna cosa así. Gracias, Oscar. Hasta el martes. Hasta el próximo martes. Esperemos que en algún momento podamos hablar de alguna otra cosa. Sí, yo pienso que la semana que viene hay temas. Y vaya si los hay. Hay un caso muy interesante que en todo caso lo podemos llegar a ver si la semana que viene lo podemos tocar, que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, que es la audiencia pública que se celebra en la Corte hoy con el caso de Natalia Denegger. Bueno, sí. Es muy interesante ese caso. Derecho al olvido, ¿no? Es derecho al olvido, exactamente cuál es la situación de una persona que pretende que a través de las plataformas no se conozca o deje de emitirse actitudes que hoy en día, 25, 30 años después, le afectan profesionalmente. Gracias, doctor Testa, muy amable. Nos vemos. Hasta la semana que viene lo hablamos, porque no vamos a tener material para analizar el martes. Cuando te venga. Muchas gracias. Así son las causas. Señores jueces. De delitos, tribunales, jueces.